Estos valores pueden ser más o menos, pero es una media. Algunos misterios de la placenta es, por ejemplo, por qué deja pasar el coronavirus en algunas mujeres y en otras no. En algunos embarazos también puede permitir el paso del Trypanosoma cruzi. Tenemos unas teorías. El útero va en este inicio de trabajo de parto, va a haber una etapa de quiescencia, o sea, de quietud. Durante la gestación, el útero está inactivo, solamente está creciendo, se está elongando y efecto de esta elongación es la progesterona. Hay una progesterona placentaria que va a hacer que el útero esté quieto, no se contraiga. ¿Por qué? Porque la progesterona rompe las uniones intercelulares, entre célula y célula, o sea, las células en el útero no se comunican entre sí, es un antiinflamatorio, evita la acción de estas enzimas proinflamatorias, entonces el útero está en quietud. Pero llega un momento a los 280 días que se activa este útero y empieza a haber contracción. Y luego esta contracción se hace tan intensa que se convierte en una estimulación, en un trabajo de parto, y finalmente, una vez que ha salido el feto del útero y la placenta se ha alumbrado, entonces se produce una involución. Esto vamos a ver aquí, estas fases que vimos hace rato. La fase cero es quiescencia o quietud, está controlada por la... Y luego viene la activación, llegamos a las 280 días, 9 meses o 40 semanas, y se produce una activación. ¿Por qué se produce esta activación? Porque la progesterona empieza a disminuir en sangre materna y progesterona placentaria, se supone, y aumenta el estrógeno. Hay este cambio de estas hormonas, la progesterona disminuye y el estrógeno aumenta. Y el estrógeno va a hacer que se formen o que se activen los receptores para oxitocina, que se activen, que se produzcan mediadores inflamatorios como las prostaglandinas, y entonces va a empezar una activación o un trabajo de parto, una contracción uterina, y se va a hacer una estimulación en una fase 2 con un proceso activo donde van a intervenir estos moduladores inflamatorios como la prostaglandina, endotelinas y citoquinas, que van a hacer que entre calcio al miocito y empiece una contracción uterina. Además, los receptores para oxitocina se van a formar en el útero, se van a activar y la oxitocina va a ser liberada de la neurohipófisis materna para producir la contracción uterina. Finalmente, se va a expulsar al feto, se expulsa esta fase 3, se expulsa la placenta y se produce una contracción sostenida del útero para volver o involucionar a su etapa inicial. Entonces, vamos a ver que esta fase cero de quiescencia a nivel uterino, y esto para terminar esta parte, vamos a ver que en la placenta se va a producir esta hormona liberadora de corticotropina, pues la placenta es importante. Esto más o menos se despierta o se produce, la placenta produce esta hormona a los 280 días, 9 meses o 40 semanas, y esta hormona, ¿qué hace? Va a las suprarrenales del feto y hace que se produzca cortisol. El cortisol nos va a aumentar o nos va a madurar los pulmones y va a activar el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales en el feto, y se va a liberar la hormona adenocorticotropa, que va a estimular mucho más a las suprarrenales para producir cortisol. El cortisol sale a través de la circulación y estimula a la mama, y en esta hormona, el cortisol va a madurar los pulmones y también va a producir una maduración cervical. O sea,
cuello del útero empieza a cortarse y empieza a dilatarse por acción de, se van a producir prostaglandinas, son mediadores inflamatorios, y por ¿cómo se producen estas prostaglandinas? Por efecto de la hormona liberadora de corticotropina, que hace que aumente la cantidad de estrógeno en el útero, o estrógeno placentario, y disminuye la progesterona. La progesterona, acuérdense que había inhibido estas uniones GAP intercelulares, pero el estrógeno las activa, entonces hay una comunicación intercelular a través de estas uniones y es fácil la contracción uterina porque las células se están comunicando entre sí, hay una despolarización, hay una activación de, entra el calcio dentro de estas células y va a producir que la miosina resbale sobre la actina a través de un segundo mensajero que se llama calmodulina. Entonces se produce la contracción uterina y además el estrógeno activa las uniones, los receptores para oxitocina, y en la neurohipófisis de la mamá se va a liberar oxitocina, y como hay receptores activados en el útero, entonces se produce la contracción. Tiene que ver mucho, mucho la placenta y el feto a los 9 meses para que se produzca el inicio del trabajo de parto. Hay un gen reloj placentario, una teoría dice que la placenta va a liberar la hormona liberadora de corticotropina, y esta va a activar a las suprarrenales del feto, y también va a activar a la neurohipófisis materna, donde se va a liberar la oxitocina para que se produzca la contracción. Entonces, esas son las teorías de por qué se produce la contracción o el inicio del trabajo de parto a los 9 meses, o entre las 37 y las 42 semanas. Es un proceso fisiológico que va a producir dilatación del cervix, contracciones uterinas, y que terminan con el nacimiento de este. En el segundo periodo va a llegar una contracción uterina y el alumbramiento. Donde hay un encajamiento del feto en el canal de parto, en el estrecho superior. Se encaja al estrecho superior de la pelvis materna a través de un movimiento de la cabeza en badajo de campana, dice, que se llama sinclitismo. Ingresa al estrecho superior de la pelvis materna y empieza un descenso a través de este canal de parto. Cuando está en el estrecho medio de la pelvis materna, la cabeza fetal va a producir una flexión, el mentón se acerca al tórax, se produce una flexión de la cabeza para ofrecer los menores diámetros de la cabeza fetal al estrecho medio, y luego en el estrecho inferior se va a producir una rotación interna de la cabeza, va a rotar para acomodarse el occipucio, que vamos a ver enseguida, debajo del pubis. Luego se va a producir una extensión de la cabeza fetal, un movimiento de cornada, ya esto es en el periné de la mamá. Luego se va a producir una rotación externa para acomodar los hombros en el eje anteroposterior de la pelvis materna, y finalmente se va a producir la expulsión. Eso les voy a explicar mañana con detalle, pero ahora solamente vamos a nombrar. La tercera etapa es el alumbramiento. Posición y actitud. ¿Qué es presentación? Presentación, vamos a... son los movimientos que hace el feto para acomodarse en el canal de parto, ¿sí? La presentación, vamos a ver, primero la actitud. La actitud es la relación que existe entre las diferentes partes
fetales entre sí, ¿sí? El feto está en una actitud fetal, dice, ¿no? O sea, se pone en una actitud fetal, está como agazapado, flexionado, puede estar deflexionado también cuando es menor en una etapa menor a las 37 semanas, puede estar deflexionada o puede estar indiferente. Su actitud esto es en embarazos muy tempranos. Pero al final de la gestación, el feto tiene una actitud flexionada, es la relación de las diferentes partes entre sí. Entonces, vamos a ver ahora la presentación. ¿Qué es la presentación? La presentación es la relación que existe entre la parte anatómica del feto que se aboca al estrecho superior de la pelvis. Entonces, la relación que existe entre la parte anatómica del feto, que puede ser cabeza o puede ser nalga, y que se aboca al estrecho superior de la pelvis materna. Entonces, puede ser una presentación cefálica o puede ser una presentación pélvica. Cuando es presentación cefálica, vamos a ver aquí, la presentación cefálica tiene unas características. Es redonda, es regular y es rígida, mientras la presentación de nalgas es irregular, imprecisa e irritable. Entonces, esta presentación cefálica puede tener también variantes. Cuando se presenta el punto de referencia de la presentación cefálica es el occipucio, o sea, en presentación de vértice, es el punto toconómico es el occipucio. Entonces vamos a ofrecer al estrecho superior de la pelvis materna el eje suboccipito bregmático. Cuando la presentación cefálica no está flexionada, está deflexionada, vamos a tener como punto toconómico el sincipucio o el bregma en la variedad militar o deflexión de primer grado, donde el diámetro que se ofrece al estrecho superior de la pelvis es el occipito frontal. Ahora, cuando la presentación es deflexión de segundo grado, presentación de frente, el punto toconómico es la nariz y vamos a ofrecer al estrecho superior de la pelvis materna el eje occipito-mentoniano. Y finalmente, cuando la presentación es de cara, el punto toconómico es el mentón y vamos a presentar al estrecho superior de la pelvis el diámetro submentobregmático. Aquí vamos a ver presentación de vértice, punto de referencia, el occipucio, no sé si están viendo mi puntero, el occipucio. Noelia, ¿están viendo el puntero? No, doctor, se ve la flecha. Esa flechita, sí, la flechita, aquí abajo, el occipucio. En la presentación deflexionada de primer grado, punto de referencia, el sincipucio o el bregma. En la presentación deflexionada de segundo grado, punto de referencia, la nariz. Y en la deflexión de tercer grado, punto de referencia, el mentón. Estas tres presentaciones de cara generalmente son distóxicas. Lo normal es que haya una presentación de vértice, cabeza de vértice, y el punto de referencia es el occipucio. Ahora, cuando la presentación es la nalga que se ofrece al estrecho superior de la pelvis materna. Presentación completa cuando las nalgas y los pies están en el estrecho superior de la pelvis. Presentación podálica cuando solamente un piecito y la nalga está en el estrecho superior de la pelvis. Y presentación incompleta se llama o franca cuando solamente se ofrecen las nalgas al estrecho superior de la pelvis y los miembros están flexionados sobre el abdomen y sobre el tórax del cuerpo.
¿sí? Es la presentación de nalgas incompleta o presentación completa cuando son las nalgas y los pies, o la podálica cuando son las nalgas y solamente un pie se ofrece al estrecho superior de la pelvis materna. ¿Qué situación? La La transversa se presenta en placentas previas. posición. La posición es la relación que existe entre el dorso del feto, entre el dorso, vamos a ver aquí, entre el dorso del feto y el lado izquierdo o el lado derecho de la mamá. ¿Sí? Es la posición, es la relación que existe entre el dorso del feto y el lado izquierdo o el lado derecho de la mamá. Esa es la posición. Ahora, vamos a ver variedad de posición. La variedad de posición es la relación que existe entre el punto fijo en la pelvis materna, puntos fijos en la pelvis materna, con puntos de referencia de la presentación. Puntos fijos en la pelvis materna. Arriba vamos a tener al pubis. Abajo vamos a tener al sacro. A los lados, los huesos ilíacos. Esos son puntos de referencia de la pelvis materna, puntos fijos. Es la variedad de posición, entonces, es la relación que existe entre puntos fijos de la pelvis materna con puntos de referencia de la presentación. Puntos fijos de la pelvis materna. Adelante, el pubis, atrás el sacro y a los lados los ilíacos. Si nosotros trazamos una línea imaginaria transversal y una línea imaginaria longitudinal, vamos a tener adelante el pubis, pero está en la parte anterior. ¿Sí? Atrás el sacro en la parte posterior, en la línea transversal. Ahora, por la línea longitudinal imaginaria, vamos a tener al lado de los ilíacos, el lado izquierdo de la mamá, y al lado de los ilíacos también el lado derecho de la mamá. Entonces, esos son puntos de referencia fijos en la pelvis materna, anterior, posterior, izquierdo o derecho. Y puntos de referencia de la presentación. En esta variedad de posición, nuestro punto de referencia va a ser el occipucio. ¿Sí? El occipucio. En variedad de cefálica de vértice. Punto de referencia, el occipucio. Variedad cefálica de flexión de primer grado va a ser punto de referencia el sincipucio o el bregma. De segundo grado, la nariz, y de tercer grado, el mentón. Pero ahora solamente vamos a ver variedad de posición o variedad de presentación de vértice, el occipucio punto de referencia. ¿Sí? Puntos de referencia occipucio. La relación que existe entre puntos fijos en la pelvis materna con puntos de referencia de la presentación. Esa es variedad de posición. Vamos a ver aquí. Variedad de posición, presentación cefálica de vértice, puntos de referencia, el occipucio. Aquí está, occipucio. Entonces decimos, esta es una variedad occipito, 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 en relación a qué está, al ilíaco, occipito, ilíaco, nuestra línea imaginaria transversal y nuestra línea imaginaria longitudinal. Occipito ilíaco está a la izquierda de la mamá y está en la parte anterior
Entonces, occipito ilíaco izquierda anterior. Esta es nuestra variedad de posición. Esta es la variedad de posición más frecuente. Occipito ilíaca izquierda anterior. Occipito, y se anota, occipito ilíaca izquierda anterior. Esta variedad de posición, en la primera es la más frecuente, más o menos en un 80% se presenta, es la variedad de posición donde el occipucio está en relación al ilíaco, a la izquierda de la mamá y en la parte anterior, solamente tiene que hacer una rotación interna de 45 grados para ponerse este occipucio debajo del pubis. Eso vamos a ver mañana, en occipito púbica para producirse luego el movimiento de cornada o la extensión de la cabeza para salir del canal de Pange. Esta variedad, occipito ilíaca izquierda, porque está a la izquierda de la mamá, pero este está en posterior. Entonces será occipito ilíaca izquierda posterior. Esta variedad para nacer, este feto tiene que rotar 135 grados hasta ponerse en occipito público. Esta variedad, occipito ilíaca, ya no está izquierda, está derecha, a la derecha. Derecha y está posterior. Entonces, occipito ilíaca derecha posterior. Esta variedad igual tiene que rotar 135 grados. Aquí tenemos occipito ilíaca derecha anterior. Está a la derecha y está anterior. Entonces, occipito ilíaca derecha anterior. Tiene que rotar 45 grados. Esta variedad, occipito ilíaca derecha, pero no está ni anterior ni posterior, entonces será esta occipito ilíaca derecha transversa. No está ni anterior ni posterior. Esta variedad debe rotar 90 grados hasta colocarse en occipito. Dania, ¿estás por ahí?